En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de enero del 2024. Queridos hermanos, la vez pasada hablábamos del vivir en la divina voluntad, novedad contenida en los escritos y en la espiritualidad de Luisa Picarreta. Pero antes de continuar, debemos hacer alguna aclaración. ¿Es lo mismo la divina voluntad que el divino querer? ¿Dónde se sitúa el amor? La divina voluntad que Jesús en el Evangelio llama la voluntad del Padre, en Dios es la cosa más esencial, íntima, vital. Dice, todo está en mi voluntad. El alma, si la toma todo lo que es la sustancia de mi ser y abraza todo en ella. Es decir, la voluntad es un sustantivo, la palabra que expresa la sustancia, o sea, lo que es, mientras que todos los atributos divinos, amor, bondad, inmensidad, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, justicia, misericordia, santidad, sabiduría, etc., son los adjetivos que la describen. La voluntad divina es inmutable, infinita, eterna, omnipotente, sapientísima, misericordiosa, buena, santa. El divino querer es la voluntad de Dios en acto, indica lo que hace y por eso es un verbo. La distinción entre voluntad y querer, aunque de hecho coinciden, es la misma que hay entre el corazón y el palpitar, o bien entre un motor y el funcionamiento del motor. Y otra cosa es además el efecto del palpitar, que es la vida, o del funcionamiento del motor, como es por ejemplo el viajar. El efecto que produce el querer es el amor. Así bien puede decir Jesús que el amor es el hijo de la divina voluntad, es decir, es su manifestación y comunicación. La divina voluntad, por tanto, viene antes y está por encima de todas sus obras, de las cosas que Dios quiere o no quiere o que permite. Es la fuente y la causa suprema de todo lo que Dios es, de la vida inefable de la Santísima Trinidad y de sus obras de amor eterno. Si la divina voluntad es como la fuente de la que nace un río, el río es el querer divino. Pero ¿de qué está formado? No de agua, sino de amor. Es como el corazón íntimo de Dios, de las tres divinas personas, que da vida a todo lo que Dios es y a todas las obras que las divinas personas hacen. Nuestro lenguaje humano se expresa como puede, pero es limitado y pobre para hablar de las cosas de Dios. Y sin embargo, con la ayuda de la gracia, debemos esforzarnos en la lectura y en la oración para penetrar más con la mente en estas verdades. Otra palabra característica de Luisa, hasta en latín, es fiat, hágase. ¿Pero qué significa para ella? No es sólo como decir está bien, de acuerdo, sí, ok, sino que por su parte expresa su participación al querer de Dios y a lo que hace. Participación. Esta palabra resume todo lo que Luisa ha dicho y ha vivido, así como expresa todo lo que Dios hace y la vida misma de Dios, su acto eterno y absoluto, expresión de su querer infinitamente santo. Cuando Jesús habla del tercer fiat, está hablando del cumplimiento de lo que pedimos en el Padre Nuestro. Luisa insiste tantas veces en que se debe cumplir esta petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ella la escribe en parte en latín, casi como una frase técnica. Se debe cumplir mi fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa? Hacer la divina voluntad no es una novedad.
La novedad es que Dios nos está invitando a que vivamos en su querer como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en su querer eterno. La novedad es que la divina voluntad obre en la criatura y la criatura obre de un modo divino en ella. La novedad es esta gracia de las gracias, este don de los dones, que no sólo hagamos lo que Dios quiere que hagamos, sino que su voluntad sea nuestra, vida de nuestra vida, para vivir y reinar con ella y en ella. La novedad es un intercambio continuo de voluntad humana y divina, porque el alma, temiendo de la suya, pide que le sea sustituida para cada cosa y en cada instante por la voluntad misma de Dios, la cual la va inundando de goces, de amor y de bienes infinitos, devolviéndole la semejanza divina perdida con el pecado, y el fin para el que el hombre fue creado por Dios, que era vivir como hijo de Dios, tomando parte en todos sus bienes. La novedad es que Jesús, mediante el don de su voluntad a la criatura, forma en ella una vida suya y un modo suyo de presencia real, de manera que esta criatura le sirve de humanidad en nuestro tiempo. Eso, lógicamente, no por una especie de unión hipostática, dos naturalezas de una sola persona, sino por unión de dos voluntades, la humana y la divina, unidas en un solo querer, que no puede ser sino el divino. Esa criatura es así el triunfo de Jesús, se vuelve otro Jesús, no por naturaleza es evidente, sino por un don de gracia, según las palabras de San Juan en su primera carta, para que como es Él, así seamos también nosotros en este mundo. Imaginemos una instalación eléctrica. La voluntad de Dios es como el enchufe de la pared, la nuestra es como nuestro enchufe con el que conectarnos. Solo enchufándonos pasa la electricidad, imagen del querer divino, y en nosotros produce energía, luz y calor, es decir, produce vida, conocimiento y amor. Otro ejemplo que ayuda a entender la unión de ambas voluntades es la del azúcar que ponemos en el café en una taza y le damos vueltas hasta que se vuelvan una cosa sola, hasta que el azúcar se disuelva en el café. Otra aclaración para quien lee los escritos de Luisa, yendo por orden, que empiece por los 3 llamados y siga con el cuaderno de memorias de la infancia, que precede el primero de los 36 volúmenes que ella escribió en forma de diario. Los volúmenes ahora son conocidos como Libro de Cielo, pero el título completo lo dio y lo explicó el mismo Jesús en el volumen 19, en el que le dice a San Aníbal María de Francia: Hijo mío, el título que le darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, Libro de Cielo, la llamada a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. ¿Ves? Hasta el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que el puesto que Dios le ha asignado es en mi voluntad, y hasta que no entre en ella estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será un intruso en la creación, sin ningún derecho, y por tanto irá errante, sin paz, sin herencia, y yo, sintiendo compasión de él, le gritaré continuamente: entra en tu puesto, ven al orden, ven a recibir tu herencia, ven a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y al no ser tuyo vives infeliz y eres el siervo y la burla de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, como están en su puesto, están en orden y en perfecta armonía,
con toda la plenitud de los bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz, pero con infelicidad voluntaria. Por eso ven a tu puesto, a Él te llamo y te espero. Y concluye: por tanto, aquel o aquella que se entregue a hacer conocer mi voluntad será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos de su reino. Una tercera aclaración. En los volúmenes de Luisa se notan como dos tiempos o dos fases. En la primera es evidente su condición de víctima, y por tanto, junto con el gran trabajo ascético místico de la gracia en ella, vemos toda la formación respecto a las virtudes, la correspondencia a la gracia, la terrible realidad del pecado, cuando la voluntad humana se separa de la voluntad de Dios, con todas las consecuencias, los valores de la cruz, etc. En la segunda fase, el tema es precisamente la divina voluntad y su reino. Ahí el alma se adentra con Jesús en la inmensa tarea universal a la que es llamada, viviendo en el ámbito del querer divino, para preparar y obtener la venida y el triunfo de su reino. Ambas fases tienen en cierto modo como característica respectivamente la divina misericordia, que hace todo lo posible por salvar al hombre, incluso con castigos, y el reino de Dios y su justicia, o santidad de las santidades. En los primeros 10 volúmenes encontramos la primera fase. A partir de la mitad del volumen 12 se desarrolla la segunda fase. No están divididas de un modo neto, las vemos juntas en los volúmenes 11 y 12, o sea, en los años que van más o menos del 1912 al 1919. Al final de su vida Jesús le explica a Luisa que lo que ha hecho en ella en los primeros tiempos y todo aquel intensísimo trabajo de la gracia en su alma fue para prepararla a depositar en ella las verdades de su divina voluntad. Las dos fases, se puede decir, corresponden a hacer la voluntad de Dios y a vivir en la voluntad de Dios. Es como decir hacer una casa y vivir en la casa. Antes hay que hacerla, y cuando es suficientemente habitable, se hace el traslado y se vive en ella. Por eso el Señor le dice casi al comienzo de sus lecciones, ya en el segundo volumen: hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme en ella mi morada es el desapego total de todo. Sin eso, no sólo no puedo vivir yo en ella, es que ni siquiera puede establecerse ninguna virtud en el alma. Después de que el alma ha hecho que todo salga de ella, entonces entro yo y junto con la voluntad del alma construimos una casa. Sus cimientos se apoyan en la humildad, y cuanto más profunda es, tanto más altas y fuertes resultan las paredes. Esos muros estarán hechos con las piedras de la mortificación, cementadas con el oro purísimo de la caridad, etc. Y así el Señor sigue explicando detalladamente el significado espiritual de cada cosa de esa casa. De ese modo, Él primero quiere establecer su morada en la criatura y acostumbrarla a vivir con Él, para luego revestirla de sí y hacer que pase a vivir con Él y en Él en su morada, es decir, en su voluntad. Repito este último concepto que es muy importante. El Señor primero quiere establecer su morada en nosotros y acostumbrarnos a vivir con Él, para luego revestirnos de Él mismo y hacer que pasemos a vivir con Él y en Él en su morada, es decir, en su voluntad divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.